que no debería ocurrir, y tal vez la respuesta de por qué pasan estas cosas en el Perú la tenga nuestro invitado que está acá sentado con nosotros. Él se llama Julio Guzmán. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias. Ustedes lo están viendo, no saben quién es él. Creo que es la primera vez que aparece en televisión en esta nueva fase de su vida. Pero el señor Julio Guzmán pretende ser candidato a la presidencia. ¿Cómo me enteré yo? Por Gastón Acurio, que lo puso en las redes sociales. Dijo, ya no me fastidien más. El candidato no soy yo. Busquen a Julio Guzmán, y eso es lo que hicimos. Y hasta el día de hoy, Julio Guzmán no se ha animado a salir en televisión. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Por qué Julio Guzmán decide meterse en política? Nicolás, porque el precio que pagamos los peruanos por no meternos en política es ser gobernados por los peores hombres. Y la verdad es que me cansé. Me cansé de estar tantos años y tanto tiempo quejándome de lo que se debería de hacer en el Perú. Y llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión, de cruzar la línea y comenzar a hacer cosas. Los peruanos nos merecemos muchísimo más. Los peruanos hemos sido grandes la mayor cantidad de nuestro tiempo y estamos destinados a volver a hacerlo. Lo que está pasando no es normal de los peruanos. Los peruanos somos gente chambeadora, somos gente decente, somos solidarios, solo queremos progresar. Y un grupo muy pequeño de gente quiere hacernos creer que todos somos como ellos, indecentes, deshonestos, corruptos. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros venimos a desafiar la forma en la que se han venido haciendo las cosas en los últimos años en el Perú. La forma como se ha venido haciendo la política, la forma como nos han gobernado, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, hay una cosa muy clara. Los peruanos hemos progresado y nadie puede negarlo. El problema es que el progreso en el Perú, Nicolás, es muy lento. Las cosas que nos deberían de tomar 3 años nos toman 6 años. Los proyectos que nos deberían de tomar 5 nos toman 20 años. Que nos pongan agua potable nos demora 15 años. Hacer un trámite en una semana nos demora 8 meses. Todo en el Perú es lento. Y la razón, el responsable de todo esto, es el chorreo. El chorreo no funciona. El chorreo... ¿A qué te refieres cuando hablas de chorreo? ¿A esta idea de abrir el país a la inversión y que de ahí va a caer? ¿A eso te refieres? El chorreo es el cuento chino que nos dice que todos vamos a progresar si solo apoyamos a la gran inversión, que el progreso comienza por arriba y que la gran inversión va a generar el empleo, va a aumentar los ingresos, va a reducir la pobreza. Pero ¿cuál es el precio que los peruanos hemos pagado por ese enfoque? El precio que hemos pagado es que el día de hoy todo sea complicado. Vivir en el Perú es recontra difícil desde que te levantas hasta que te acuestas. Y también la sensación de abuso, que todo es un abuso. El precio que hemos pagado por obsesionarnos con la gran inversión es que desprotejamos el medio ambiente, que revisen autoritariamente nuestras condiciones laborales, que los lobbies, Nicolás, proliferen por todos lados y que para mucha gente sea normal. Y finalmente que el diálogo se haya abandonado. En un país como el nuestro, con la geografía que tenemos, el diálogo es una herramienta fundamental para avanzar. Eso es lo que ha ocasionado el chorreo. Y además, que tenga un Estado que está congelado hace 30 años y no se reforma. Desde inicios de los 90 no hemos vuelto a cambiar el Estado en el Perú. Tenemos un Estado que está acostumbrado a administrar la escasez. Y el día de hoy necesitamos un Estado que administre el progreso, porque ya no vivimos en el terror, ya no vivimos en la miseria, ya no vivimos en la inestabilidad. Hoy día estamos pensando en grande y solo queremos progresar y nuestra mente ha cambiado. Somos gente triunfadora que ha comenzado a creer más en nosotros mismos, gente que ha chambeado toda su vida. Entonces necesitamos un Estado que nos acompañe, que sea un copiloto, que sea un facilitador, no un Estado que nos pone piedras en el zapato. Los peruanos sentimos que hemos progresado no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. Te voy a interrumpir porque tengo la percepción de que has estado con muchas ganas de decir cosas hace rato. Muchísimo. Y tienes una habilidad increíble, pero yo conversé contigo esta semana que recién te pude conocer finalmente, porque tú tienes que dar fe que te he buscado durante meses. Sí. Tratamos de hacer una pequeña biografía tuya, un pequeño recuento de tu vida. Yo quisiera que lo veamos para que los televidentes se enteren de quién es Julio Guzmán. Muy bien, adelante. Adelante, por favor. El precio que estamos pagando los peruanos por no meternos en política es ser gobernados por los peores hombres. Ya no más. Y yo te aseguro que después del reportaje, después de esta entrevista, muchísimos peruanos de buen corazón, que quieren hacer, que aman a su país, van a tratar
de hacer algo. Y esto va a crecer y va a generar ilusión. ¿Hace cuánto tiempo no votabas con ilusión? ¿Cuánto tiempo? El hombre que habla con pasión y está decidido a cambiar la política de nuestro país es Julio Guzmán. Tiene 44 años y es el penúltimo de 2 hermanos. Sus padres, un cusqueño, y su madre, una cajamarquina. Mi mamá es una persona admirable, que tuvo que salir adelante con sus 12 hijos, sola. Esta foto es especial para él. Julio tenía apenas 1 año de nacido y posaba junto a la regla preferida de papá, don Julio Ricardo, que era arquitecto y el único sustento de su familia. Y digo era porque a los 14 años el padre de Julio fallece producto de un paro cardíaco. A partir de esa fecha, su vida y la de su familia, de clase media, tuvo un giro de 180 grados. Personalmente yo comencé a trabajar a los 15 años y todos mis hermanos también tuvieron que hacer algo, pero mi mamá se recurseaba. Trataba de salir adelante, haciendo tortas, haciendo comida, vendiendo, digamos, todo lo que se podía. Y mi mamá comenzó a salir adelante con una energía y una pasión impresionante. En verdad, yo lo miro desde ahora hacia el pasado y me quedo muy emocionado y muy sorprendido. Mi mamá me enseñó que con poco, Nicolás, no se hace mucho, sino se hace todo. En su colegio fue el primero de su clase y a los 18 se propuso estudiar economía en una de las más caras universidades de Lima. Dinero no había en casa, pero sí las ganas de ir por sus sueños. Terminé con beca en el colegio y cuando salgo digo, bueno, quiero postular a una de las mejores universidades en el Perú, y la gente literalmente se reía. Se reía y no creía. Pero yo sí, siempre creí en lo que yo podía hacer. Ingresé a la Católica y no tenía un peso. Y tuve que pagarme enteramente la universidad con mi propio trabajo. Pero Julio iba por más. Su siguiente reto sería estudiar su posgrado y maestría, pero ya no en el Perú, sino más bien en el extranjero. Postuló a 5 de las mejores universidades del mundo y terminó siendo aceptado en la Universidad de Georgetown de Washington. No tenía un centavo. Ahorro todo lo que podía para comprarme el ticket y poder llegar. Y cuando llego, hago lo que siempre he tratado de hacer, hablar directamente. Y hablo con la directora del programa y le digo, mira, en mi inglés todavía poco desarrollado, voy a ser absolutamente sincero. Aquí está mi carta de aceptación, pero no tengo $1 en el bolsillo. Quiero saber qué opciones hay. Sus ganas de ser el mejor no paraban. En el 2002 lograría su máster en políticas públicas en la exigente Universidad de Maryland y después de ello logró alcanzar su sueño, trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pasé de misio a funcionario, pero con una deuda increíble educativa, ¿no?, que tenía que pagar. Sí, el Banco Interamericano es un lugar que paga bien, y paga bien porque tiene pues a los profesionales mejores de América Latina para resolver estos temas, ¿no? Con una vida realizada en Estados Unidos, Julio pudo ayudar económicamente a su familia en Perú. Se casó hace 4 años con Michelle, una americana experta en salud pública. Tiene 3 pequeños hijos y en el 2011 tomó la decisión de volver a su patria con su familia. Dejó un importante cargo en el BIP para ser ministro de la Producción del Perú y luego asumir el cargo de secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí ganaba mucho menos de lo que le pagaban en Estados Unidos. ¿Por qué aceptó? Julio se cansó de quejarse y quiso hacer algo por mejorar su país. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tú dijiste, yo puedo ser candidato a la presidencia, yo puedo cambiar esto? Cuando entré en el gobierno, yo tenía 15 años formándome para esto en políticas públicas, fui asesor en el Banco Interamericano de Desarrollo en varios países, estuve en 20 países, de ahí fui viceministro, y cuando entré al Estado me di cuenta, Nicolás, que las cosas no ocurren, no por el conocimiento o no por la falta de plata, sino porque no hay voluntad política. Y fundamentalmente 3 cosas, que es ambición. Tú tienes que tener ambición. Una persona que no cree en sí misma no llega a ningún lado. ¿Te refieres al presidente, a las características que debería tener un presidente? Me refiero a los que gobiernan en general, porque este es un equipo, pero este es un sistema presidencialista.
Y el presidente de la República tiene poderes constitucionales muy grandes. La persona del presidente es fundamental en un país como el nuestro. Entonces, si uno no tiene claridad de hacia dónde va, si no tiene ambición, que es querer llegar allá, y finalmente no tiene coraje, porque en el camino te vas a tener que pisar muchos callos, no vas a poder sacar adelante un país. No es por plata, no es por conocimiento solamente, no, por otras cosas. Pero tú dices que esto del chorreo, tu crítica al chorreo, es decir, que nosotros hemos puesto, o los gobiernos pasados han puesto demasiada atención en darle todas las facilidades a la gran inversión, como si eso mágicamente fuera a resolver los problemas, y esto no ha ocurrido así, está claro, lo que estamos viviendo es una prueba de ello, de que eso no es... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que hay que restringir la inversión? No, hay que estar loco para eso. La inversión tiene que continuar, pero nuestra obsesión no tiene que estar en la gran inversión, sino nuestra obsesión tienen que ser las personas. Tiene que ser el talento de las personas. Y concretamente te digo lo siguiente, el progreso para todos los peruanos no comienza desde arriba, sino comienza desde el medio. Hay que meter todas nuestras balas en las clases medias emergentes. El futuro del Perú está en un Estado que se obsesione con las clases medias emergentes. El 70% de los peruanos se autocalifican como clases emergentes, que son frágiles y vulnerables. 3 datos, Nicolás. El 25% de las clases medias no tienen agua potable. El 35% de las clases medias han reportado que si sus abuelos, su papá, se enferma con algo grave, pasa de la clase media a la pobreza. No podemos permitir eso. En lugar de solo defender el crecimiento, tenemos que más bien defender nuestras clases medias. Cuando tú inviertes en las clases medias, ocurren 2 cosas maravillosas. Los pobres dejan de recibir servicios de pobres y comienzan a recibir servicios de clases medias. Y por arriba las empresas ganan más plata que en el chorreo, porque tienen clientes mucho más potentes, mucho más empoderados. Por ejemplo, los carros más veloces del mundo no son los que tienen el motor adelante, como los Toyota, o tampoco tienen el motor atrás, como los Escarabajo. Son los que tienen el motor en el medio, porque hace que el auto vaya a mayor velocidad. Los países que más velozmente progresan son los que tienen las clases medias más sólidas. El motor, Nicolás, tenemos que ponerlo en el medio. ¿Y eso es lo que va a cambiar las cosas según tú? Absolutamente. ¿Qué es lo que va a provocar eso de poner en el medio, como tú le dices? Lo que va a provocar, primero, es un cambio de enfoque del Estado, una reforma del Estado. Vamos a tener que hacer políticas públicas para las personas y no para la gran inversión. ¿Cuál es el Estado que tenemos el día de hoy? Tenemos un Estado que fue diseñado para administrar la escasez. Este Estado se diseñó a principios de los 90, en donde teníamos 60% de la población pobre, teníamos miseria, terror, inestabilidad. Ese Estado no ha cambiado y el día de hoy seguimos viviendo con el mismo Estado. Necesitamos pasar de un Estado que administra la escasez a un Estado que administra el progreso. ¿Qué significa eso concretamente? Políticas para la gente, política educativa, que felizmente ya comenzó en este gobierno este último año, política de salud, política de seguridad jurídica, un plan de inversiones potente, una simplificación masiva de trámites y no solo para unos pocos. ¿Y por qué la gente tendría que creer en ti, Julio? La gente está cansada de que los políticos aparezcan, digan cosas y luego cuando estén en el poder ya no las cumplan. En primer lugar, lo que yo hago siempre es respetar lo que la gente piensa, porque la gente no es tonta. Y yo respeto mucho la desconfianza que existe el día de hoy por todo lo que ha pasado en el país. Yo soy una de esas personas que está harta de lo que está pasando. Y la gente que está viniendo conmigo, porque esto ya no es un proyecto personal, es ahora, el día de hoy, luego de 1 año y 6 meses de campaña, esto es una plataforma nacional. Tienen 20 comités, tienen reunidas 350 técnicos de los 500 que tú dices que se necesitan para hacer gobierno. Sí, tenemos más que eso. A ver, tenemos primero comités en 15 regiones ya constituidas. Yo he viajado en los últimos 6 meses a 26 veces a todos estos lugares. Tenemos comités en 20 provincias, pero también tenemos un proyecto súper interesante. Tú necesitas como mínimo 500 altos funcionarios de gobierno para poder sentir que haces las grandes reformas. Eso lo sabe cualquier persona que estaba en el Estado. Nosotros no vamos a esperar a llegar hasta julio del 16 a comenzar a convocar a la gente como lo hicieron conmigo. Estamos diseñando un programa que se llama la Liga de los 500, así como los 300 espartanos. El día de hoy, Nicolás, tenemos 380 personas identificadas. 40% son mujeres, 60 hombres, 15% vienen del extranjero. Julio, tenemos que terminar. Yo quisiera que terminemos diciéndole algo a la gente, a ver si la convences de que cree en ti y te siga. Sí, nunca tenemos que perder la esperanza. Nunca.
Y la forma de no perderla es recordar quiénes hemos sido. Si recordamos nuestra historia y recordamos lo que hemos hecho los peruanos con nuestra chamba, no por el Estado, sino a pesar del Estado, nos va a hacer sentir que nunca tenemos que perder la ilusión. Yo quiero decirles que yo quiero devolver al peruano la ilusión de votar por una opción de verdad y no tener que volver a votar por el mal menor, Nicolás. No, nunca más. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros, Julio. Tu partido es... Todos por el Perú. Todos por el Perú. El Partido Morado. Esa es tu opción. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí estoy seguro es que a partir del día de hoy las cosas van a empezar a cambiar un poco en la política, ¿sí? Sí, Nicolás, solo quiero invitar a todos a que visiten nuestra página de Facebook. Es Julio Guzmán 2016. El Twitter también, Julio Guzmán Perú, que ya ahorita ha recibido muchísimas entradas en las últimas horas que recién se ha abierto. Muchas gracias a Julio Guzmán. Desde esta noche, candidato a la presidencia de la República. Esto se va a poner sabroso. Muchas gracias, Julio. Gracias. Muy gentil por haber inaugurado tu campaña con nosotros. Regresamos tras la pausa con una historia tremenda.